En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, llegamos a viernes, ya es viernes, 18 de noviembre, señores, del año 2022. Es que este año se ha terminado, ya comenzó un poco el fresquecito de la madrugada. Los viernes, como yo digo en la emisora en la que intervengo, nos gustaría muchísimo como poder hacer un programita más ligero, digo yo, en el caso de la emisora. Aquí hacer una transmisión más ligera también. Y procuramos y buscamos informaciones, pero uno termina siempre con unos niveles de irritación increíbles. Entre las muchas informaciones del día y durante la semana, por supuesto, que se ha hecho mucho énfasis en dos elementos importantes que voy a pasar revisión rápidamente de soslayo, que es el tema haitiano con el caso de las deportaciones a lo loco, porque aquí hacemos todo a lo loco, en medio de circunstancias, ¿no?, bastante adversas, violentándolo todo, además sin que eso quiera decir que estemos criticando el derecho que tiene República Dominicana a personas que tengan un estatus ilegal, bueno, pues deportarla cuando tenga que hacerlo, como ocurre en otros países con muchos dominicanos, señores, pero eso no significa que nosotros tengamos que violentar los derechos humanos de ningún inmigrante, sobre todo de un país que como República Dominicana es un país de inmigrantes. El otro tema es la salud y el pulseo entre el Colegio Médico Dominicano, el eterno problema de las ARS, el tema de la seguridad social y seguimos por las ramas. En el caso del Colegio Médico, que tienen todo su derecho y además son válidas las razones que ellos esgrimen para no estar contentos, nosotros, los ciudadanos de a pie, los ninguneados, parafraseando a Eduardo Galeano en su libro de los abrazos, siempre pagamos toda la cuava y los platos rotos. Porque en tanto no nos dan los servicios, cuando asistimos a un médico privado frente a una salud pública que aquí no funciona, pero que nadie se le ocurre también presionar para que nosotros tengamos una salud pública más decente. Y por supuesto, mientras las estafadoras ARS hacen lo que les da la gana y se frotan las manos porque igual nos cobran, pero igual no nos van a dar el servicio, pues nosotros estamos ahí en el medio. Entonces yo creo que deberían de ponerse de acuerdo todos los sectores que confluyen, incluidos nosotros que somos los grandes perjudicados, para que frente a un punto importante que todos identificamos también que tiene que ver con la necesaria modificación a la Ley de Seguridad Social, que entendían perfectamente y además protestaban por ello el partido de gobierno, claro, desde la oposición, para que esa Ley de Seguridad Social entonces sea modificada. Con un Congreso mayoritariamente PRMista en este caso, eso parece que no está en la agenda ni del oficialismo para presionar en esa dirección, pero mucho menos de los partidos de oposición que están en otra cosa, simplemente al acecho, con un oportunismo que deberíamos de tomar en cuenta nosotros los ciudadanos, vuelvo y repito, porque al final del día poco les importa cuál es el destino nuestro, ni cómo a nosotros nos avasallan, ni cómo nos niegan un servicio y ese derecho fundamental que es la salud, y en eso ahí estamos moviéndonos, pero con una criminalidad, eso sí, que nos arropa, que nos tiene vuelto loco y sin idea. Y quiero detenerme entonces a propósito de la criminalidad y a propósito de la delincuencia en unas declaraciones. Hoy los diarios hablan y reseñan, siguen, por supuesto, porque esa es la noticia y esa es la coyuntura. Hay uno de los que, la seguridad, de nuevo en el tapete de la discusión, y uno de los diarios, me parece que es el periódico El Caribe, hablaba de que los sectores, los barrios están al salto de la pulga y que lo que está ocurriendo en nuestros barrios, en cualquier lugar, porque ya esto no es un asunto de barrios marginales, no, lo que está ocurriendo en el país, lo que está ocurriendo en provincias que como Santiago los hechos de sangre son consternadores, y los que navegan en ríos revueltos, y me irrita mucho, ciertamente,
lo que voy a decir ahora sin que de ninguna manera yo intente justificar lo que está ocurriendo en el país en este momento. No lo podemos negar, señores. La criminalidad, la delincuencia, la violencia nos desborda y eso ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo porque nosotros hemos ido acumulando en el tiempo sin atacar, en el fondo, como yo comentaba en el día de ayer, el problema. Entonces lo que viene haciendo es aumentando de más en más y las estadísticas así te lo demuestran, la cantidad, o sea, menos muertes por delincuencia en tal o cual gobierno, tomando una referencia de los 20, 30 años atrás, porque eso es por la rama que se le ha dado. Pero aparecen los oportunistas y los farsantes también. Y en este caso, y voy a tomar como referencia un artículo que aparece, señores, de el ex jefe de la policía, Rafael Guillermo Guzmán Fermín. Rafael Guillermo Guzmán Fermín, hablando de reenfoque para un correcto proyecto de plan de seguridad, y a partir de ahí entonces empiezas a hablar, a identificar las razones para la elaboración de un plan de seguridad ciudadano serio, profesional, y yo quiero recordar algunas cosas. Porque encima de que a nosotros nos está acabando el tema de esa violencia y de esa criminalidad que a todos nos mantiene asustados y que debemos demandar de las actuales autoridades que empiecen de una vez y por todas ciertamente a diseñar un plan para que esto sea atacado en su esencia, en tanto se le pone un paro, ¿no?, a este temor que nosotros tenemos de salir a las calles. Yo creo que debemos remontarnos un poquito más atrás, porque hay gente que simplemente no pueden hablar y que lo único que tú sientes es que están en acciones oportunistas, farsantes, mentirosas, porque fue precisamente en tiempos del gobierno, de la gestión de Guillermo Guzmán Fermín, señores, cuando la brutalidad de la policía se puso en paralelo con todo el proceso de delincuencia y de criminalidad que vivía el país. Fue una secuela de dolor, fue una secuela de muerte. Y usted puede dar un clic e ir a Google y buscar esos intercambios de disparos que en tiempos de Guillermo Guzmán Fermín, que fue el único que yo creo que sobrepasó a lo que fue la gestión de Candelier, mantenían en zozobra no a los delincuentes ni a la criminalidad, que siempre ha sabido la policía dónde están, cuáles son, cómo operan, porque en muchos casos han habido muchas complicidades entre ese organismo, por eso y razón por la que nadie les respeta, aún ahora cuando están metidos en un proceso de reforma, que tampoco yo no veo cuáles son los efectos de esa reforma, porque el hecho de que simplemente nos crucemos de brazos en una especie de chiqui show, porque como siempre me han criticado, entonces nosotros ahora nos mantenemos en actitud contemplativa. He escuchado decir a algunos incluso miembros de ese organismo, tampoco había derecho a lo que ocurría, y yo no sé si esa es la fórmula de Guillermo Guzmán Fermín, que fue un fracaso en su gestión, porque usted es competir en acciones delincuenciales con esa delincuencia que la traemos desde siempre y que justamente en gobiernos del que ahora es su líder político, Leonel Fernández, fue donde más nos desbordó. Y fue donde más se prohijó con aquel programa también bastante cuestionado de pagar para no matar. ¿Y sabes qué era lo que estaban haciendo? Pagándole a los jóvenes, a los muchachos de los barrios, a los presuntos delincuentes también, para quietarles, adocenarles, y hoy tenemos estos resultados. Pero bueno, tiene casos bastante emblemáticos que yo creo que es importante que les recordemos al activo a través de las redes y hasta escribiendo grandes artículos, ofreciendo recetas a Guillermo Guzmán Fermín, porque, señores, fue muy mediático y muy observado la información de cómo la policía había ejecutado en tiempos de ese jefe de la policía a Cecilio Díaz y a William Batista Checo, los dos supuestos secuestradores del caso de el cierto o no secuestro de Valdera allá en Nagua. Y siempre hago la referencia de este caso porque una servidora fue la que publicó la foto de William Batista Checo esposado en un carro de la policía. Y después de estar esposado, ese señor y su gestión tuvieron el tupé de decir que había muerto en un intercambio de disparos, y no contaba con que a este señor lo habían apresado
primero por campesinos ahí en esa zona, después por miembros de la Marina de Guerra, que lo entregaron vivo. Lo entregaron vivo. Entonces, con la muerte de Díaz, con la muerte de Batista Checo, la gestión de ese jefe de la policía, que entonces era el mismo que ahora escribe Guzmán Fermín, engrosó una lista de supuestos delincuentes muertos en las denominadas acciones policiales que entre enero y agosto de ese año, según cifras de la Procuraduría General de la República, le había costado la vida a cerca de 226 jóvenes, según en la Procuraduría General de la República. Pero esas mismas cifras oficiales lo situaban en 378 casos, números de muertes ocurridas en una acción policial entre enero y agosto del año 2008. O sea, que el tema que además preocupó mucho a muchas organizaciones, no solamente de los derechos humanos, que ahora también se quiere satanizar y se quiere descalificar cuando frente a acciones como las cometidas en la gestión de Guillermo Guzmán Fermín, bueno, pues salen precisamente a cumplir con su rol de pedir que se preserve la vida de la gente en un país donde no está establecida la pena de muerte. Y eso ha calado tanto en la conciencia colectiva que la gente tú las oyes clamando a viva voz, mano dura como la de Guillermo Guzmán Fermín, o que le den para abajo, a jóvenes de los barrios que nada tenían que ver con el tema de la delincuencia, en unas acciones extrajudiciales que se cometían de manera indiscriminada para esconder la inoperancia y la ineptitud y sobre todo ese espíritu criminal con que fueron formados muchos policías. La verdad que es lamentable. Entonces yo creo que eso hay que recordárselo a la gente, porque a la gente se le olvida. Y se le olvida cómo la conferencia misma del episcopado tuvo que en un discurso del 27 de febrero, en el marco de todo esto, había planteado que los problemas de inseguridad y de violencia que estaban afectando al país en momentos en el que Guillermo Guzmán Fermín era jefe de la policía y Leonel Fernández era presidente de la República, el auge de esas ejecuciones extrajudiciales a través de los llamados intercambios de disparos, esa intolerancia de la policía en unos casos y los asesinatos también de agentes policiales y de seguridad que ocurrían ciertamente en intercambio de disparos, pero abusaron de esto y entonces la gente estaba en una zozobra extraordinaria, porque tú te movías entre los abusos de la policía y la delincuencia real. Entonces, a eso es a lo que nos estamos refiriendo, a eso es a lo que dice este señor, que hay que eso es lo que dicen según usted, o son otros informes que usted no quiere ver en términos estadísticos de las funcionalidades en las medidas que adecuadamente deben aplicarse para bajarle al tema de la delincuencia, señor. Eso yo creo que no es lo que nosotros experimentamos en tiempos de su gestión, donde además le llamaban el cirujano por la cantidad de personas a la que usted dejó lisiada indiscriminadamente. Finalmente, señores, lo del juez, ¿sí? Lo del juez Rodríguez Consoró, que dice que la investigación que se le ha hecho, que es una investigación y una persecución avasallante, y que está de esto responsabilizando al Ministerio Público. Y bueno, dentro de lo que se ha dicho a este señor que se le estaba investigando desde hace un buen tiempo, llama mucho la atención el hecho de que el señor Rodríguez Consoró, en la tronada que dio en el día de ayer, no hace referencia precisamente al origen de las investigaciones, que es el propio Poder Judicial el que lo hace a iniciativa precisamente de la Inspectoría del Poder Judicial, que pasa entonces al Ministerio Público, pero que ahora cómodamente el señor decide tronar en contra del Ministerio Público, y a partir de ahí habla de avasallante persecución, en innumerables injurias, calumnias. Yo pienso que esas calumnias por las que se le fue retirado el visado también debería de reclamárselo a los Estados Unidos, pero es muy cómodo intentar hacerlo con el último eslabón en medio de esta investigación, que es el Ministerio Público, contra el que hay de verdad toda una especie de campaña, por supuesto que fallida hasta este momento. Entonces el Ministerio Público, que
que cuestiona y califica de ineficiente es el responsable de las investigaciones a las que ha sido sometido el señor Francisco Rodríguez Consoró. Dentro de lo que se habla incluso de recibir favores, ustedes recuerdan el caso Tucano, ustedes recuerdan otros casos también en los que intervino y en los que se dice que el señor a través de favores, bueno, pues entonces se emitía sentencias y no al lugar, que eran bastante beneficiosas para los que intervenían en ese momento. Dejemos que las investigaciones sigan. Este caso es muy importante porque viene precisamente de jueces que nosotros sabemos cómo se han manejado históricamente, pero viene justamente desde el Poder Judicial la investigación, pero les resulta muy cómodo al juez, en este caso investigado, simplemente descargar con el Ministerio Público, con la PETCA, que no ha hecho nada más que dar seguimiento a lo solicitado por las más altas instancias del Poder Judicial a través de la Inspectoría y, por supuesto, con el retirado del visado de parte de Estados Unidos, a los que no pide cuenta el juez Rodríguez Consoró. Señores, yo sí que les quiero pedir cuentas a ustedes para que si les gusta esta transmisión le den like, pero antes agradecer como siempre a Farmacias GBC 100% dominicanos y con nuestro 20% en todas las sucursales y todos los días. Así es que, señores, vamos a compartir esta transmisión, vamos a invitar a otras personas a que se suscriban y si usted no lo ha hecho, hágalo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreira. Muy buen fin de semana para todos y todas.